Recording in Joaquín, progress. también Miguel, vamos a tratar de dar solución, ¿sí? Pero muchísimas gracias. Cuando estuvimos dialogando con responsabilidad social propiamente dicho, ustedes estuvieron haciendo lo que se llama seminario socrático, es una metodología de estudio, lleva de la mano la construcción de los conceptos, ¿sí? Hoy en día nos encontramos con diversos aportes doctrinarios, dando el cierre de la clase pasada, vimos algunos conceptos, introducimos algunas cuestiones que hoy vamos a ver prácticamente con los marcos conceptuales, es decir, quiénes son los autores que vierten tales opiniones. Lo que es definir a la responsabilidad social con los no, por eso esto va a pasar rapidito. Nos dimos cuenta que no es una moda, que no es pasajero, que no es filantropía, porque hubo una pregunta relacionada a qué pasa con la donación, que no es un lujo, no es un lujo ni cuesta caro. A medida que vamos avanzando con la materia lo vamos a demostrar y desvirtuar. Cuando muchas empresas dicen, oiga, la responsabilidad social es muy caro, es insostenible en mis estructuras de costo. Bueno, lo vamos a desvirtuar y lo vamos a demostrar con números y con cuantía. Tampoco es una revolución social en respuesta a las economías neoliberales, porque si lo dejamos acotado a una corriente ideológica revolucionaria, tampoco sería responsabilidad social, porque la responsabilidad social apunta a minorías y mayorías, ¿sí? Busca una armonía. No obstante, la responsabilidad social nace justamente en respuesta a muchas variables que no siempre va a estar correlacionada con la variable económica. Tampoco es marketing puro, no es un posicionamiento estratégico, me saco una foto y la publico y después me desentiendo, ¿no?, de los impactos. Vamos a hablar un poquito de historia, lo vamos a pasar muy rápido. Desde 1960 aparece la palabra responsabilidad social, pero si ustedes se acuerdan algo de lo que estudiaron en secundaria, en historia de las instituciones o historia del pensamiento social, ya desde antes se hablaba de una especie se hablaba de socialismo utópico, a ver si se acuerdan. Después, bueno, vino Marx. Profe, una consultita. Sí, te escucho. Perdón que le interrumpa, no sé si a mi celular o se le está cortando mucho el micrófono, digamos, cuando hace las explicaciones. Puede ser, a ver quién me da ese apoyo. ¿Me escuchan? Está bien, profe. Está bien. A mí también se me corta, profe. Está bien. Bien. Escucho bien, bueno, bien, profe. Ajá. Bueno, puede ser, ¿no?, de que en algunos hogares no se me escuche, porque hace 2 días que hay problemas con las comunicaciones, ¿sí? Veo que la mayoría escucha bien. De todas maneras, esto queda en YouTube, queda grabado para tranquilidad de ustedes, lo vamos a colgar también al canal de YouTube. Ya voy a monitorear en qué grado de avance está el canal de YouTube, pero en ese sentido nos quedamos tranquilos y hay que escucharlo de nuevo, y gracias por la observación, ¿sí? No duden en interrumpirme, por favor, porque no me enojo. Como bien recordábamos en la historia, bien, sí, la mayoría está con problemas de señal, por eso yo no coloco el video. No es para que ustedes no aprecien la belleza de la profe, por favor, más que nada es para que tener señal, ¿viste? No se me asusten si pongo el video hasta ahora. El canal de YouTube no lo tengo a mano, a ver si ya se ha retirado. A ver, mientras voy a preguntar a ver el tema del canal, si me lo pueden compartir en estos momentos. Un segundito, por favor, ¿sí? Ahí lo pasaron, profe. ¿Lo pasaron? Ay, gracias. Realmente, la verdad,
que son excelentes todos. Muchísimas gracias, fue Dalia, muchas gracias Dalia, muchas gracias. Eso realmente es estar atento y no puedo decir más gracias que gracias enteras. Bueno, hablemos un poquito de historia, lo que a ustedes no les gusta, pero a mí me encanta. Como bien les decía, en historia y pensamiento social, ustedes vienen de secundaria, habrán estudiado algo del socialismo utópico y está muy relacionado con los conceptos de justicia social y responsabilidad social, pero surge de un marco ideológico, obviamente, como todas las doctrinas deben surgir, son de marcos ideológicos. En 1960 ya se hablaba de responsabilidad social en Estados Unidos, en plena Guerra Fría. Imagínense de que no era oportuno de hablar responsabilidad social, pero algunos economistas lo hacían. En 1970 aparece un postulado de Friedman, por lo cual ganó el premio Nobel, en donde únicamente avalaba que la responsabilidad de las empresas es maximizar rentabilidades. No obstante, posteriormente él aclara de que tal vez no estaba tan acertado, ya que la variable social debería ser contemplada por las empresas. Eso lo hizo posteriormente después del año 2000, así que pasó bastante, ¿no? En 1970, de manera paralela, en Bangladesh, aparecen las nociones de los negocios sociales, de los negocios inclusivos, Muhammad Yunus, y de hecho, en la clase pasada, uno de ustedes comentó el rol de las universidades, y justamente en Empresas Sociales, es el segundo libro, escribió muchos libros, pero el segundo libro de la Orden de los Microcréditos y de Responsabilidad Social que escribió Yunus, donde reconoce que en las universidades se generan, ¿no?, todas las sinergias, y sobre todo en todas las universidades se genera la noción de responsabilidad social. Lo que es filantropía y lo que es responsabilidad social integral, lo que ustedes están viendo en estos momentos en el PowerPoint, se sintetiza de la siguiente manera. La filantropía es una decisión, obviamente, se proporciona recursos financieros o probablemente recursos en especies, pero un grupo de personas están caracterizadas como vulnerables, lo que se busca es dar una solución inmediata, no se sigue el impacto final, ¿sí? No se involucra quienes realizan filantropía, y generalmente está constituido por donaciones, ¿sí? Como bien les decía Matías en la clase pasada, bueno, las donaciones pueden ser el indicio de la responsabilidad social si y solo si genera impactos y permitan perfeccionar los programas de responsabilidad social. Distinto es la responsabilidad social integral, ¿sí?, porque realmente se involucra la organización, forma el modelo de negocio y genera una cadena de valor, no cadena de suministro. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? Se generan estas sinergias mediante las alianzas estratégicas por el bien común, y estas acciones de responsabilidad social están alineadas con el modelo de negocio de la empresa, es decir, es parte de la política de gestión de una empresa. Muchas veces cuando se habla de responsabilidad social, se habla de una situación paradigmática, ¿sí? No obstante, esta situación paradigmática, hoy en día, la responsabilidad social ya cruzó la barrera del paradigma. ¿Qué significa un paradigma? Cuando un cambio puja por la institucionalización de un nuevo modelo de algo, ¿sí? La responsabilidad social durante muchos años y décadas justamente pujaba como un cambio paradigmático para buscar posicionarse como un nuevo modelo de algo, en este caso de gestión, ¿no?
Pero cuando un modelo de algo busca posicionarse, significa que para ocupar el lugar debe bajar otro modelo o debe cambiar. Bueno, eso es el cambio de paradigma y está más que nada relacionada con otros tipos de teorías, pero nosotros la aplicamos a la cátedra cuando decimos, bueno, ese cambio paradigmático hoy en día, la responsabilidad social es un modelo de gestión y se encuentra institucionalizada. Por ejemplo, ya no se habla de donación, se habla de inversión social o de innovación social, ¿sí? No tan solo el impacto en bienes, sino también en procesos sociales, ¿no? Que busca coordinar el bienestar social. Se habla de una visión holística de la sociedad, una actitud solidaria y proactiva, esta actitud que recién la tuvo Dalía de compartir, ¿no? El canal de YouTube. Ella vio que la docente, la profe, no me vio, pero escuchó y pensó que estaba con el celular, tratando de ubicar a los profes que, en este caso la profe Cueva, que es la que maneja el canal de YouTube, y no, dijo, yo lo tengo, lo comparto, que tuve una actitud totalmente proactiva. Sé que estoy haciendo el bien y sé que el impacto va a ser vertido y va a compartir valor, que es lo que pasó. Este es un típico caso de proactividad. Se busca programas permanentes, el principio cooperativo, ¿sí? De cooperación. Se habla de una rendición de cuentas, no necesariamente económica, sino una rendición de cuentas social. Esto tiende a la mirada de los reportes de sustentabilidad, memorias de sostenibilidad o incluso del propio balance social que de alguna manera rinde cuentas sobre los impactos generados, tanto social, ambiental y económico, ¿sí? No hablemos de una acción improvisada, sino tiende a una actividad planificada y en amistad con la visión que tiene la organización o la empresa. Bastante completo el panorama, pero lo tenemos que tener bien en claro porque cuando realizamos un balance social, estamos midiendo la responsabilidad social. Estamos midiendo, estamos reportando y estamos proponiendo planes de mejora para mejorar los impactos o para minimizar o mitigar aquellos impactos que suelen ser negativos. Cuando hablamos de crisis económica, este es un caso, ustedes van a leer la pantalla, yo les voy comentando que el último caso de crisis económicas, que en Argentina le dijeron la gran corrida del año 2008, pero no obstante, un economista, Stiglitz, dijo, oiga, yo no puedo creer lo que pasa en América Latina con los latinos, que caen, pero así como caen, vuelven a pararse y siguen. El costo lo conocemos, ¿no? El costo de las crisis económicas, el costo de la generación de pobreza, y si hablamos hoy en día de indicadores, más o menos el 85% de la población mundial está subsumida en una pobreza de los cuales no supera los $2 diarios que aplican para poder solventarse, y esa es una situación bastante, sumamente delicada, que 1 de cada 10 personas en el mundo vive con $30 al mes. Es decir, ojo, es una crisis económica que es una ciencia pensada en redistribuir, o sea, que dé soluciones, una ciencia que tiene que dar soluciones en la redistribución de la riqueza, o es una crisis ética. Bueno, se lo dejo a ustedes para que lo indaguen, para que lo piensen, porque ¿qué es lo que pasó en el año 2008 en Estados Unidos? El Estado directamente no protegió el interés colectivo en campos estratégicos con el tema de la burbuja inmobiliaria, son los que van a sostener
sostienen al erario público, es la persona trabajadora, ¿sí? El trabajador. Las conductas de los altos ejecutivos financieros al reservarse información, las calificadoras de riesgo no hicieron bien su trabajo, ¿sí? Es una acusación muy fuerte. Cuando hablamos de fallas éticas, esto lo he comentado, yo no creo que ha sido con ustedes, lo comenté en Rosario. Estas fotografías son de mi autoría. Esta es una finca, de Lajitas, un poco más cerca del Espinillo, pero un poquito más al fondo, los que vivan por ahí capaz que se ubiquen. Tiene casi 300 hectáreas, es una tierra fértil y a su vez virgen porque ni siquiera es explotada. No obstante, en el año 2013, miren ustedes, la situación de desertificación en la misma finca, obviamente, miren ustedes la foto, en el año 2013, un poco de sensacionalista, ¿no? Porque está tomada desde abajo, por eso que difiere el panorama, pero más que nada era para mostrar el proceso de desertificación con una finca que no es explotada, pero que por el impacto de fincas aledañas, se vio perjudicada. Es decir, cuando uno genera impactos, ¿sí? Cuando uno genera impactos negativos, no tan solo va a afectar al comercio, no va a afectar a la empresa, sino también afecta a la comunidad en general. ¿Qué es lo que pasó en el Gran Chaco? Si ustedes conocen Tacopozo, sin ir más lejos, si alguno conoce la zona, bienvenido si quiere intervenir durante muchos años. Tacopozo ha sido prácticamente totalmente deforestado por una política de venta de maderas, obviamente, sin la visión de las empresas de la reforestación. Hoy en día en Tacopozo ya no se encuentran esos grandes ejemplares que se encontraban, y el clima cambió, ¿sí? El clima cambió. Cuando hay tierra en Tacopozo, les recomiendo que se agarren de donde sea, porque ya no existe estos ejemplares, ¿no? Que retenían en su oportunidad del viento, entre otras cosas. Acá tenemos unos stakeholders, grupos de interés que si la empresa no hubiera realizado un estudio previo de grupos de interés, que son aquellos que van a influir de manera tanto positiva como de manera negativa en sus actividades, bueno, si no, digamos, este es el impacto de no hacerlo. Si lo hubiera hecho, estos stakeholders que son catalogados primero como silenciosos y posteriormente quien los legitima, terminan a ser stakeholders peligrosos, y no con un aditamento negativo ni una acusación social. Simplemente los stakeholders, los grupos de interés, estas personas que se están quejando, se encuentran legitimados. Y lo que esta empresa en Chubut, esta empresa dejó de facturar por 1 o 2 días que estuvieron bloqueados, estamos hablando de millones y millones de dólares, ¿sí? Bueno, dejamos para que ustedes lo piensen, la importancia, ¿sí?, de la responsabilidad social, la identificación de los stakeholders y cómo se pueden aplicar medidas para mitigar los impactos negativos y buscar programas de sustentabilidad que puedan favorecer la consecución de los objetivos de la empresa. Ustedes verán, dice no al saqueo minero, probablemente la actividad minera no es el problema de la sustentabilidad, probablemente son los medios de explotación de la actividad minera. Antes que siga, porque voy bastante rápido, ¿alguna pregunta? Yo veo el chat, ¿alguien quiere intervenir? Son invitados, por supuesto.
Bueno, supongo de que vamos bien, ¿sí? Cualquier cosita no se me escucha, me dicen en el chat. Hay un librito de Alfredo Zayat, a mí me gusta mucho porque son los 3 primeros capítulos. Él trabaja en ese libro con marcos conceptuales. Entonces, si vamos a ser pragmáticos en la transposición didáctica que se llama de conocimiento, les recomiendo que alguna vez lo lean, ¿sí? Se llama Economía a contramano, de Zayat, del periodista y economista Zayat. Después del capítulo 4 en adelante, ya depende de su formación ideológica, porque hay muchísimo de ideología política en los capítulos, pero en los 3 primeros capítulos voy a explicar lo que a mí particularmente me gustó mucho porque fue bastante objetivo. ¿Qué decía? Bueno, actualmente vivimos en una economía a contramano. ¿Por qué? Porque por un lado, en realidad este modelo de economía, en este proceso de acumulación del capital, tanto monetario y financiero, que no está mal, debería considerarse que ese modelo sea de acumulación de capitales sustentables, lo que tendería la economía al desarrollo sustentable. ¿Por qué dice cuál es el fenómeno actual? El fenómeno actual es que la economía se encuentra en dirección contraria al desarrollo sustentable. ¿Por qué? Porque ese proceso de acumulación de capital se encuentra gobernado por la oferta desmedida del consumo y ocio. No hay un estudio previo de reales necesidades a satisfacer, ¿sí? Eso hace crear en las sociedades esa dependencia a las ociosidades y al consumismo. El consumo y el ocio es nuestra, digamos, es la base de toda sociedad. Necesita consumir, pero también necesita dispersarse, ¿no? También necesita del ocio. Esta economía a contramano lo que hace es que crean ociosidades, extremos, malos y consumismo. A tal punto que estas sociedades les hacen crear necesidades que nunca existieron, pero estas empresas las crean. La crean y la colocan en la mentalidad de las sociedades. Cuando la sociedad o el consumidor, hablemos de manera individual, el consumidor está convencido de que la necesita, hace todo lo posible para adquirir ese producto. Cuando el que va a consumir, ¿sí?, hace todo lo posible, se saca del mercado el producto, se saca del mercado, pero se ofrece unos financiamientos bastante crueles para que el consumidor tenga lo más antes posible ese producto. Cuando el consumidor por fin lo tiene al producto y poco más no embargó la vida para pagarlo, lo usa 1, 2 o 3 veces y ya no le sirve el producto, porque nunca lo ha necesitado y todavía lo está pagando. Entonces, lo que crea esta economía a contramano no es la satisfacción de necesidades, que es la función de la economía, sino una insatisfacción de necesidades, ¿sí? Y esto va muy de la mano con la necesidad de implementar los programas de responsabilidad social en las empresas. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. ¿Sí? No, profe. Ajá. No hay pregunta. Perfecto, perfecto. Entonces vamos a continuar a ver si llegamos a destino del día de la fecha. Seguimos con
aproximaciones teóricas, ¿sí? Cada vez de manera más profunda. La responsabilidad está relacionada con la ética, ¿no? Que ya lo hablamos la clase pasada, sistemática y holística. Hablamos de la ecología de acción también. Parte de una visión compleja, también lo hablamos la clase pasada. Y parte de un compromiso, efectivamente se tiene que realizar la acción para que pueda configurarse esa responsabilidad social que busca impacto y se retroalimenta. Es decir, que debe volver origen a un nuevo compromiso y accionar, ¿sí? También hablamos un poco del manual de balance social. Hemos definido, según lo que pasaba en Colombia, estaba muy relacionado la definición con la realidad de Colombia, con respecto a las cuestiones laborales, y también lo hablamos, si no me equivoco, la clase pasada, pero la respuesta, ¿no? La responsabilidad social que tienen que dar las organizaciones a las expectativas de aquellos sectores que han permitido que se desarrolle. Esto lo veníamos repitiendo 1, 2, 3, 4 veces para que se tenga bien en claro que las empresas se desarrollan en primer lugar por sus trabajadores, ¿sí? En segundo lugar, por el Estado que le ha permitido, ¿sí?, desarrollarse. En tercer lugar, por los propietarios que ponen el capital. Pero oiga, no nos olvidemos que también se desarrolla gracias a esa comunidad, ¿no?, que le abrió su puerta y le permite que la empresa crezca. La organización entonces debe responder por y a. Por un lado por y otro lado a. Por un lado, aquellas decisiones, por esas decisiones que tomó dentro de la empresa. Es una variable endógena. Bueno, ¿por qué son buenos mis servicios? ¿Sí? Debe responder por esa decisión. Y también debe responder por los impactos exógenos de haber implementado esa decisión, ¿sí? Aunque la empresa no quiera responder, es responsable por los impactos. Volvemos un poquito atrás y acá lo vemos. Y acá lo estamos viendo claramente. Es responsable por el daño que le hizo al vecino, la deforestación para cultivo, ¿sí? De alguna manera, lo que hizo con el vecino es fomentar o promover un proceso de deforestación, ¿sí? Seguimos avanzando. Pero también, no tan solo la organización debe responder por lo de adentro, ¿sí? Por lo de adentro. También tiene que responder hacia afuera, a aquellas partes interesadas, colaboradores, clientes, proveedores, accionistas, ¿sí?, los que están vinculadas, y a sus partes afectadas que estén vinculadas y no todos los anteriores, más el resto. ¿Y dónde lo vemos? En estos stakeholders. ¿Está claro? Entonces, tiene que responder desde adentro, por, y tiene que responder hacia afuera, ¿sí? Desarrollo sustentable. Es muy importante el desarrollo sustentable en la responsabilidad social. Así como definimos a la responsabilidad social con los no de la responsabilidad social, vamos a definir al desarrollo sustentable con los no del desarrollo sustentable. No es desarrollo sustentable cuando la riqueza de un sector es en detrimento de otros. Esto está muy parecido al derecho. Ustedes lo van a estudiar en derecho. No es desarrollo sustentable cuando un grupo
reprimen a otro, ¿sí? Porque siguen vulnerando derechos. No es desarrollo cuando se están destruyendo o terminando los bienes de la naturaleza. Los bienes de la naturaleza son renovables y no renovables. Los bienes renovables tienen una tasa de regeneración que debe ser respetada, porque aquellos bienes que son renovables, al ser depredados y no se respeta la tasa de regeneración, se extinguen, al igual que los no renovables. Cuando un hombre ejerce diversos grados de explotación, violencia y marginación contra la mujer. Hasta el día de la fecha todavía encontramos un desentendimiento de la realidad de este postulado, que ya es un postulado no tan solo nacional, sino también internacional. Claro ejemplo lo que hoy está pasando con Afganistán, ¿sí? Es el claro ejemplo. No obstante, en casa, esta marginación contra la mujer está más relacionada con la desigualdad de oportunidades y sobre la posibilidad de que la mujer no sea disminuida por su condición de mujer y que lamentablemente hasta el día de la fecha se encuentra tipificado la violencia de género en aquella violencia que ejerce el hombre contra la mujer. Y hoy en día es muy sensible y genera muchísimas controversias, pero nosotros como profesionales de ciencias económicas le tenemos que dar la mirada objetiva. Esto no es sustentable. No es sustentable en un mundo que tenga comunidades y países o regiones que no sean sustentables, ¿sí? Cuando vamos a este postulado, cuando se están destruyendo, terminando los bienes de la naturaleza, hoy en día, a ver, me gustaría ver si lo puedo remarcar, ¿sí? Cuando se están... Hoy en día es un postulado que está muy relacionado con la realidad circundante y muchas veces se piensa que la sustentabilidad está dada justamente y focalizada en los bienes de la naturaleza. Más adelante vamos a ver que es solamente la variable ambiental, ya que Amartya Sen, un doctor en economía, un premio Nobel en economía, senta otros tipos de premisas relacionados con la sustentabilidad. Lo que sí es verdad, lo que sí es importante tener bien en claro, que la sustentabilidad debe ser global, debe ser regional, debe ser local, debe ser individual y debe darse en el campo ecológico, económico, social y político. Es bastante abarcativo, ¿sí?, de las variables más importantes de desarrollo en toda región. En Noruega, ¿sí?, en 1987, sentaron estas premisas, que la sustentabilidad o sostenibilidad es la satisfacción de las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Esto tuvo una crítica, de todas maneras, fue un aporte muy importante para desarrollar los criterios. Robert Solow, ¿qué nos dice? Es un requerimiento, ¿sí?, para que la próxima, es un requerimiento, para que la próxima generación tenga lo necesario para lograr un nivel de vida tal vez un poquito, tal vez, tan bueno como el anterior, ¿sí? Y para cuidar a las generaciones venideras.
también muy importante el concepto de sostenibilidad. Pero ¿qué pasa con estos dos conceptos? Es que ambos consideran a que las generaciones venideras son inhábiles, de que no tienes habilidad, no tienen habilidades, son personas enfermas o personas sin capacidades que no van a poder por sus propios medios cuidar esos recursos, ¿sí? Por ende, son vistos como personas enfermas y no como personas racionales. Esas son las críticas a esas definiciones. De todas maneras, sentaron un precedente muy importante para el desarrollo el desarrollo sustentable como una doctrina, como marcos conceptuales. La realidad es que hoy en día tanto sustentabilidad como sostenibilidad son conceptos en construcción. ¿Qué nos dice la teoría del desarrollo sustentable según Amartya Sen? Que la suma de las necesidades humanas más el desarrollo tienen que conformar la teoría de desarrollo. El desarrollo tiene que estar enfocado en las personas, ¿sí? En las personas. Y las personas van a tener medios de desarrollo que consisten en bienes. Pueden ser físicos como intelectuales, ¿sí? Y que no es al revés, no es al revés, que el medio de desarrollo sean las personas y que el desarrollo se vea en los bienes físicos, que es en lo que se han sustentado muchísimos años las doctrinas de crecimiento económico. Vuelvo a repetir, el desarrollo sustentable se sustenta en que los medios para el desarrollo tienen que estar disponibles y que el desarrollo está dado en la persona, ¿sí? Y no al revés. Bueno, les presento a Amartya Sen. ¿Qué dice? La sustentabilidad es la existencia de condiciones económicas, psicológicas, sociales y políticas de tal manera que permitan el funcionamiento de esa sociedad a lo largo del tiempo y del espacio. En el tiempo, la armonía tiene que darse entre las generaciones actuales y las venideras, es decir, intrageneracional e intergeneracional, ¿sí? Si no, no existiría el desarrollo. Debe darse en el espacio, la armonía debe generarse entre los diferentes sectores sociales, entre mujeres y hombres, y entre la población con su ambiente. Amartya Sen es un hindú y es un hombre, salvo caso de pandemia, es un hombre que vive más en los aeropuertos que en su propia casa. Es un hombre que viaja muchísimo para enseñar estos nuevos conceptos de desarrollo sustentable, ya que dentro de su formación como economista está la cultura y la espiritualidad, ¿sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dejar de compartir la pantalla, porque ahora vamos a habilitar. Gracias. ¿Qué nos dice Rocío? Pido disculpas para lo que estén viendo en YouTube. En estos momentos no tengo asistencia de los docentes en YouTube por estar afectados al Congreso. Yo creo que en cualquier momento ya deben estar cerrando los paneles. Bueno, y ahora vamos a trabajar con un taller, un pequeño taller de proyectos. ¿Por qué? Porque vamos a tener un trabajito. ¿Está? Bien. Los escucho. ¿Alguna vez trabajaron con la metodología
de diagnóstico preliminar llamada árbol de problemas? No, profe, yo que recuerde, no. No. Sí. Yo Yo tampoco, profe. profe. Buenísimo. Es la respuesta que espero todos los años. Que me digan no, hasta que alguien me diga sí. Voy a tratar de dibujar. La suerte que no lo estoy viendo. Si hay un psicólogo que no me psicoanalice, me falta hacer el solcito, ¿sí? Es un árbol, ¿no? ¿Se entiende que es un árbol? Digamos que es un árbol de manzana, ¿sí? Este es un Sí, árbol de profe, manzana. sí se entiende. Gracias. Esto es un árbol de manzana, ¿sí? Este es un tronco, y acá abajo están las raíces, ¿sí? Parece cualquier cosa, pero son las raíces, ¿sí? El árbol del problema a ustedes le va a mostrar lo siguiente. En el tronco está el problema. ¿Sí? Mientras yo escribo, si ustedes también lo pueden ir escribiendo en sus apuntes, mejor. En la raíz, justamente en la raíz, están las causas de esos problemas, ¿sí? Están las causas. Y acá arriba, en los frutos del árbol, están los efectos del problema. ¿Está? Bueno, así es como se trabaja con los árboles de problema. Cuando nosotros enunciamos un problema, lo vamos a enunciar de la siguiente manera. El problema se enuncia con deficiente, insuficiente, falta. ¿Está? Bueno. Idem con las causas con las causas podemos utilizar lo mismo, porque las causas resultan ser otros problemas también, deficiente, insuficiente, falta. ¿Está? Y en los efectos, acá decimos, qué sé yo, algo negativo, no hay, no se puede, etcétera. ¿Sí? Bueno. Mientras ustedes van escribiendo, les voy explicando. El árbol de problema es una metodología de diagnóstico preliminar y de investigación cualitativa, en primer lugar, porque parte de un problema enunciado de características cualitativas, que a nosotros nos va a dar la oportunidad de conocer cuál es la solución a ese problema. Entonces, cuando el árbol de problema lo tenemos perfectamente delimitado, nos va a permitir dar la vuelta, que le decimos damos la vuelta a ese árbol y se va a llamar árbol de solución. Cuando lo damos vuelta al árbol de solución, que ya les voy a explicar porque vamos a hacer de manera virtual un ejemplo, nos permite trabajar con planes de mejora. A lo que a nosotros nos compete en la materia, nos permite trabajar con planes o programas de responsabilidad social. ¿Sí? Esta es la principal introducción teórica. ¿Hasta acá alguna pregunta antes que lo borre? Bueno, ya lo estoy borrando, perdón. Bueno, ahora veamos, ¿sí? Y ustedes me van a decir, bueno, no entendemos, profe, ¿para qué el árbol de problema? Bueno, entonces ustedes van a ver para qué sirve. Mientras yo voy dibujando un árbol un poquito más grande, ¿sí? Ustedes me van a disculpar, que no salga tan bien. Lo voy a hacer bien grande, un poquito más arriba, ¿sí? Este es el tronco. Y aquí
voy a enunciar acá al costado un problema y les cuento un cuento. Sucede de que en su oportunidad con el profesor de escalada nos damos cuenta que había muchos alumnos y alumnas que no se recibían, pasaban un año, pasaban 2 años, no encontraban director de tesis, querían presentar tesis sobre balance social, sobre responsabilidad social, y no había una materia que lo hayan trabajado en profundidad, salvo caso la experiencia de Matías en el Consejo Profesional de Ciencia Económica y mi experiencia con el programa Martiacén, que trabajábamos con responsabilidad social, pero en actividades de extensión y eran actividades extracurriculares, ¿sí? Que la Facultad de Economía las aulas, porque yo dependía de la Universidad de Buenos Aires, pero había un convenio, ¿no? Era un trabajo muy lindo. Entonces, terminaron en nuestras manos los alumnos, nosotros terminamos dirigiendo sus tesis, pero nos dimos cuenta con Matías que algo está faltando, que es la oferta académica en responsabilidad social. ¿Van viendo el problema? Bueno, cuando uno enuncia lo pone en el tronco. Bueno, pero decíamos con Matías, ¿cuál es la raíz del problema? ¿Sí? ¿Qué problema? Si tenemos una falta de oferta académica, responsabilidad social, pero ¿cuál es la raíz del problema? Bueno, cuando nosotros enunciamos las raíces, podemos hacer un nivel, 2 niveles más abajo, 3 niveles más abajo y terminamos haciendo otro árbol de problemas, porque las causas generalmente son el problema de otra cosa. Como yo tan solo es la pretensión, no la mía, la de la cátedra, explicarle un poquito de metodología de investigación y que a ustedes no tan solo les va a favorecer una actividad programada por parte de ustedes, sino también les va a favorecer a aquellos que van a promocionar. Solo y únicamente a los efectos de explicar, voy a colocar una sola causa. Una. Cuando ustedes saben de que bien podrían ser 2 o 3 causas más, ¿sí? ¿Quién me ayuda? A ver, ¿qué causa puede ser que no haya una oferta académica en responsabilidad social? Piensen, ¿qué puede ser una causa? A ver si se pone falta de fondo. No, ya te explico por qué Daniel no falta de fondo. Ya te cuento. Gracias, Daniel, porque me estás dando la oportunidad. No era falta de fondo. Profe, Sí. puede ser también porque si estamos hablando de que los chicos, los alumnos no dirijan sus tesis para lo que sea responsabilidad social. Perfecto. ¿Sí? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Van bien, ¿eh? Está perfecto. Profe, que no haya suficientes profesores. También, vamos, lo estamos acercando, ¿no? Leo lo que dicen los compañeros. Dice, no está en el plan de estudio. No cortes que ya te escucho. No está en el plan de estudio, falta de actualización de planes. ¿Qué más? ¿Qué me decías? Falta de conocimiento en el tema. Bueno, nos estamos acercando bien. Yo lo que estoy tratando de que generan ustedes, hay una canción que se llama "I'm Walking in My Shoes" de Depeche Mode. Siempre la colocamos para que ustedes se escuchen, porque eso invita a la empatía. Estoy tratando de que caminen con los zapatos de nosotros, ¿sí? Y se están acercando. Yo lo que voy a colocar es la falta de interés o capacitación. ¿De quién, chicos? ¿De quién? De los profesores. Bien, perfecto, de los docentes, ¿sí? De la facultad, nuestros pares de ciencias económicas,
nuestros padres no estaban interesados por X razones, y no está mal, esto no está mal que no tuvieran interés. ¿Y saben por qué? Porque una persona no puede ocupar tantos espacios, máxime aquellos jefes de cátedra tienen que estar orquestando la supervivencia de una cátedra y todos los docentes metemos la pata. No somos perfectos. Ustedes son más de 500 y muchas veces somos 2 profesores. Con el profe Martín éramos 2. Así que imagínense de que el universo de complejidades no invita a decir, che, qué mal que no le interesa al docente. No, porque no era de su área, era del área de formación tanto de Matías como la mía. Entonces, así era. No había interés por los docentes, o tal vez no había capacitación. Ya les cuento qué hicimos con Matías al respecto, ¿no? Y voy a ir un poquito a que lo dejé a Daniel, que nos dice falta de fondo. Yo te cuento, Daniel, de que esta materia nace justamente como, ya te estoy contando el final de la historia, de la novela, como un programa de responsabilidad social educativo, ¿no? ¿Por qué? Porque no faltaban los fondos para dar materias optativas, nunca falta, por la sencilla razón que en el plan que ustedes, que ya culminó el plan 2003, los docentes deben presentar materias optativas, tanto culturales como específicas, dependiendo del año, y nosotros nos cobramos por dar, y nunca cobramos, o sea, por balance social no cobramos. Cobramos por nuestra designación docente en otra cátedra. Entonces, en extensión de funciones, podemos, y lo hacemos, la mayoría de los docentes, hacemos por extensión de funciones el dictado de materia que a nosotros nos compete. Es decir, yo no puedo tener extensión de funciones en matemática, por más que haya estudiado la materia. O no me van a poner en extensión de funciones el método cuantitativo de los negocios, por ejemplo, ¿me entienden? Está muy relacionado con la preparación y la idoneidad. O sea que en extensión de funciones dictamos la materia, pero no cobramos. ¿Sí? Es muy importante que lo sepan. Dice, es el artista en la contabilidad clásica, según doctora Verón. ¡Qué lindo! A ver, contame, es el artista en la contabilidad clásica. ¿A quién te o capaz que estaba, Fernández estaba hablando en privado con alguien, porque muy interesante, ¿no? Sí, dice. Es para la clase, perfecto. La doctora Verón escribe de 10. Sí, hola, profe, buenas noches. Es que no prendo mucho el micrófono porque mi hijo grita atrás mío. No hay problema. Sí, el otro día, hablando con la doctora Verón, decía que hay que atacar las nuevas contabilidades, la ambiental, la social, y no quedarse en la contabilidad clásica, que ella es clásica, ¿ves? Sí. Porque hay que tener un hijo artista ir para estas contabilidades nuevas, según ella. Sí, decía, bueno, era un tema de conversación, sí. Muchas gracias. Sí, no, por favor. Que justamente, bueno, esto es balance social, pero nosotros en Seminario de Responsabilidad Social, ya el del nuevo plan, como necesitan tener contabilidad 3 como correlativa, ya aprenden a hacer contabilidad socioambiental con la NIC, si no me equivoco, la NIC 23, si no me equivoco, la 32, y el reconocimiento de activos y pasivos ambientales. Miren que reconocer activos ambientales no es tan fácil, pero vale la pena, ¿no? Vale la pena, bueno, pero volviendo a ser más objetivo, y muchas gracias por citar, es una gran escritora también, la doctora Verón. Bueno, ahí está el problema, ¿sí? Falta de oferta académica y responsabilidad social, y una de las causas era falta de interés o capacitación de los docentes de la Facultad de Ciencias Económicas. Entonces, pero, ¿cuál era el efecto? El efecto era de que demoras en presentar tesis por
alumnos y alumnas con convicción propia. ¿A qué me refiero con convicción propia? Me refiero a que el alumno, su broche de oro, lo querían hacer en temas de los cuales representaba su futuro accionar como profesional. El alumno no te quería hacer una evaluación de inversiones, ni hacer encuesta, no. Querían trabajar con responsabilidad social y balance social. Así que se encontraban esa oportunidad, dando vuelta los chicos, las chicas, ahora actualmente colegas, y no presentar su tesis porque tenían la convicción, no querían cambiar de tema, y tampoco está mal. Simplemente era tan fuerte la convicción de trabajar en responsabilidad social, de que era algo inmediato, era ya en tiempo real darle la primera solución. ¿Sí? Bueno, hemos trabajado con una causa, hemos trabajado con un efecto y hemos trabajado con el problema. ¿Sí? Bueno, esto es árbol de problema. Ustedes van a poner arriba árbol de problema en sus apuntes. Ahora van a dibujar el arbolito más bonito, obviamente, y le van a colocar árbol de solución. Yo estoy tratando de borrar, ahí está. Árbol de solución. Y damos vuelta esa falta, ¿no?, de oferta que teníamos y le damos la solución. La solución estaba en oferta académica en materias optativas sobre balance social. Les cuento que antes la materia se llamaba Desarrollo Sustentable y Balance Social, porque nos dimos cuenta, con Matías no vamos a poner una materia que se llame Responsabilidad Social, sino seamos más abarcativos de cuál es el instrumento que le va a medir a la uno de los instrumentos que mide la responsabilidad social, bueno, el balance social. La materia inicialmente era Desarrollo Sustentable y Balance Social. Cuando sale la RT 36, cambiamos de denominación a la materia para adecuarla a las normas técnicas vigentes y empezó a llamarse Balance Social, acá en Salta, ¿no?, en sede Salta. Bueno, ahí tenemos la solución. No había un costo más allá que la extensión de funciones del profe Matías y de mi persona. ¿Por qué? Porque ahora con el nuevo plan de estudio ya hemos logrado de que sea una materia obligatoria y lo hemos logrado demostrando indicadores a la hora de que se defina. Porque hasta el último día, yo me acuerdo que estaba en el Congreso de San Juan, era el último día que se presentaba, no habían incluido en seminario de responsabilidad social como una materia obligatoria, no estaba la materia. De todas maneras, en última instancia, quedaban no sé cuántas horas, la colocaron como obligatoria, porque ustedes también tienen que entender que en los planes de estudio existen diferentes también tipos de grupos de interés. Se encuentran otros docentes que priorizan también los contenidos programáticos y las horas dedicadas. Con el golpe del destino, que efectivamente haber colocado a seminario de responsabilidad social como una materia obligatoria, cuando se descubren los otros planes de estudios que fueron acreditados en el país, estaba de la mano porque aquellos planes de estudios acreditados para contador público tenían la materia de responsabilidad social como obligatoria, sumando puntos. Entonces, pudimos demostrar que del año 2014 y con el incremento de la matrícula, no bajábamos de los 300, de los 400 alumnos,
llegamos en años, teníamos 600 alumnos, empezamos a demostrar que efectivamente era un requerimiento del alumno de formación profesional. Entonces, realmente con grata experiencia, hoy en día responsabilidad social no es un paradigma, está contemplado en las materias obligatorias y en los criterios obligatorios de la Comisión Nacional de Evaluación de la CONEAU. Está como un criterio obligatorio, un sí y solo sí está responsabilidad social, así que bueno, no es un cambio paradigmático, por algo es, ¿sí? Bueno, ya después de hacer tanta propaganda y de presumir con la materia, ¿sí? Bueno, la solución en esa oportunidad fue la oferta académica en materias optativas sobre balance social. Tenemos que dar vuelta lo que era esta causa, a ver, lo voy a borrar. Demos vuelta. Entonces ya no es falta de, vamos a tener suficiente interés y formación de docente. ¿Por qué? Porque de manera paralela, con Matías, articulamos unos programas de capacitación a los docentes de contabilidad. Los docentes de contabilidad nos tuvieron que bancar a nosotros en el año, creo que en el 2015, si bien no me acuerdo, que nosotros les demos clases a los capos de contabilidad sobre balance social. Tuvimos el acompañamiento también en sus programas. Entonces logramos de alguna manera, acompañada con la gestión de ese entonces también, de ir formando sobre balance social a los docentes. Y a su vez, los alumnos que egresaron también y que ingresaron como docentes a la facultad, ya estaban formados en balance social, ¿sí? Bueno, hablemos del efecto. Ahí está el árbol de solución. El efecto fue un incremento, ¿sí?, de alumnos y aparece el indicador, en un 50% que abordaron la temática. Fue un gran descubrimiento que tomó su tiempo de conocimiento, porque sus pares, para entonces sus pares, alumnos y alumnas, ¿sí?, un 50%, ¿sí?, de aquellos que presentaban sus tesis, un 50%, querían hacer tesis sobre responsabilidad social. Al día de la fecha, la profe Panza, cuando incentiva la modificación del reglamento de presentación de tesis, les dice a sus alumnos y a sus alumnas: oiga, tienen que abordar un capítulo de responsabilidad social. Porque a su vez María Rosa también trabajaba con estos temas en seminario, ¿no?, de práctica profesional. ¿A qué voy con esto? Ahora quiero borrar el árbol y dejar lo más importante. Bien. Y ahora van a escuchar lo que está en el medio como un árbol de solución se va a transformar en el objetivo principal de un plan de mejora o un plan de responsabilidad social. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera: objetivo principal, ¿sí? Vamos a ver si puedo. Y miren, promover la oferta académica en materias optativas sobre la temática de responsabilidad social y balance social. Bueno, ¿sí? ¿Mediante qué?
mediante la presentación de planificaciones, ¿sí?, de dictado en el plan 2003. ¿Pero para qué? Para, ¿sí?, ayudar a la consecución de los objetivos del desarrollo, ¿sí?, sustentable. ¿Lo ven? Con el árbol de problema, indagatorio con el árbol de solución, y con este proceso indagatorio hemos podido transformar esta lluvia de ideas en el objetivo principal de un programa de responsabilidad social. Un objetivo principal. Bueno, pero no hemos terminado. Como objetivo específico, ¿lo van viendo? Utilizamos la parte de abajo, lo que era la raíz. Bueno, facilitar los medios de formación suficiente, ¿sí?, en responsabilidad social a docentes de la Facultad de Ciencias Económicas, ¿sí?, de tal manera de que al menos el 50% de los alumnos logren presentar sus tesis relacionando la materia. Acá la hice muy lisa y llanamente, ¿sí? No tiene ese grado de elaboración que ustedes van a ver con el objetivo principal. Ustedes lo pueden elaborar 1000 veces mejor. Ay, me mandé la gran macana, ¿sí? Ah, no me mandé la macana. Así que ustedes ven que ya hemos logrado un objetivo principal que proviene de un árbol de problema, le damos con el árbol de solución, y a la vez hemos logrado un objetivo específico, al menos de un programa de responsabilidad social o un plan de mejora de ofertas académicas en materias optativas. ¿Está? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Bien. Bueno, agradezco que todavía se quedaron porque este es muy novedoso, esta metodología, porque es una metodología que le estamos facilitando desde la cátedra, porque con esta metodología ustedes exactamente, ¿qué es lo que nos dice Agueda? Exactamente, ¿para qué buscamos los objetivos? Buscamos los objetivos, ay, me gusta esa pregunta, te lo muestro, Agueda, ¿sí? Dice Agueda, ¿para qué buscamos los objetivos? Bien, voy a volver a compartir la pantalla y les explico. Cuando hablamos de responsabilidad social, yo voy a borrar todo esto. Cuando hablamos de responsabilidad social, nosotros dijimos, una responsabilidad social tiene que tener un efecto y tiene que haber un acompañamiento. Si vamos a colocar un programa de responsabilidad social, vamos a llegar a este objetivo, ¿sí? ¿Qué objetivo? Bueno, el objetivo principal. Pero para llegar a este objetivo principal, ¿sí?, para llegar a un objetivo principal, tenemos que pasar con distintos estadios. A ver, tenemos que pasar con distintos tipos objetivos específicos, ¿sí? Bien. Pero ¿para qué nos planteamos las metas, los objetivos específicos?
¿Por qué? Porque no vamos a tener conocimiento qué es lo que estamos haciendo bien, ¿sí? Para volver atrás y que de manera sistemática o sistémica, como bien dice la definición, nos permita volver atrás y volver atrás y volver a empezar. Todo programa de responsabilidad social proviene de un proceso indagatorio, de diagnóstico, de conocer los stakeholders, de preguntar, de ensayar, de incorporar, de cometer errores y volver a empezar. Si el programa de responsabilidad social no tiene definido bien cuál es el objetivo, no es un programa de responsabilidad social, es nada más y nada menos que una actitud, se llama egoísta positiva, porque me quedo con lo que yo pienso de los stakeholders. Y uno de los principios de elaboración de balance social para medir la responsabilidad social es la participación de los stakeholders. No sé si me he dado a entender con esta pregunta. Gracias, exactamente. Antes de hacer un balance social, exactamente, gracias, las partes interesadas. No tan solo las vinculadas, sino también las partes interesadas. Así es, esa es la explicación. Objetivo la acaba de hacer la compañera es compañera, ¿no? Agueda Fernández, sí. Sí, Agueda, gracias. La compañera acaba de hacer la aclaración. Con este árbol de problema, con esta metodología de estudio, incorporamos la participación de los stakeholders porque no se podría construir un diagnóstico preliminar, ni menos un diagnóstico organizacional, si no tenemos esa mirada sistemática y holística a la hora de comprometernos, posteriormente de accionar y posteriormente que configure un programa o acciones de responsabilidad social. Tienen que acordarse que esto tiene que buscar un efecto. Y el efecto, hoy en día, por eso decía, no es que estamos presumiendo con la cátedra, el efecto deseado era la institucionalización de la responsabilidad social. Y qué mejor logro, no de manera egoísta positivo, sino de manera comparativa con otras universidades públicas, qué mayor logro que efectivamente la responsabilidad social, son materias obligatorias de los nuevos planes de estudio que acreditó la CONEAU, ¿sí? Es como si todo fue de la mano. En la red FASE, hace unos años atrás, en la red de Facultad de Ciencias Económicas, presenté un trabajo muy relacionado a esto. Cuando pueda compartir, se los voy a compartir, forma parte de la bibliografía de consulta, en donde trabajo con el árbol de problema y de esa manera reflejo con un estudio indagatorio con el principal grupo de interés, llámese alumnos, alumnas, que terminan confirmando la necesidad a través de los años de la incorporación de nuevas temáticas, ¿sí? De nuevas temáticas de estudio. Así que, gracias, Javier. Bueno, otra pregunta para que ya les explique qué es lo que vamos a hacer la semana que viene. Bueno, la semana que viene vamos a trabajar con árboles de problemas. Lo vamos a hacer no en clase, sino esta ha sido una preparación previa. Vamos a pautar, que ustedes levanten en la plataforma 2 árboles de problema. Puede ser con fotos, ya lo vamos a ver, como también puede ser escrito como un ensayo, ya lo vamos a hablar con los profesores, para que vayan ensayando
esta metodología, porque va a servir muchísimo para entender los stakeholders y las matrices de stakeholders que van a trabajar con los profesores de práctica la semana que viene, ¿sí? A la hora de priorizar. Así que estén atentos a si las publicaciones que estemos realizando desde el lunes que viene, vamos a dar el tiempo prudente para que ustedes lo hagan, va a ser individual. Estén atentos porque ya vamos a tener solucionado el tema de los archivos, que son bastante pesados, entonces ya lo vamos a solucionar en la plataforma. ¿Sí? No les di recreo, fue bastante intensa la clase, voy a esperar hasta las 25 por si tienen alguna duda, alguna consulta antes de liberarlos. Profe, Sí, Dalia. yo estuve viendo en la plataforma y en ebook hay colgados 2 archivos, uno Sí. que es un debate y otro que es un libro. ¿Podemos usar esos libros o son para usarlos después? No, lo pueden usar, por supuesto, sí. Ah, Todo bien, lo- bien, bien. Todo lo que ustedes encuentren, nosotros decimos desenmascarado, todo lo que está desenmascarado en la plataforma, lo pueden usar tranquilamente. Sí. ¿Ese libro serviría para las primeras unidades? Para las 2 primeras unidades, sí. Bien, profe, muchas gracias. Profe, a mí no me quedó claro cuando usted hablaba del concepto de desarrollo sustentable, cuando hablaba del individuo como, puede ser como visto, o sea, que se cuidaba todo esto socialmente para proteger en el futuro lo social, puede ser, o yo entendí mal. Gracias, Sonia. Muy buena tu pregunta. Perdón, que se me silenció recién. Cuando hablamos de desarrollo sustentable y cuando hablamos del individuo, y en realidad hablamos del individuo y los principios también colectivos de la sociedad, y decíamos de que la crítica estaba dada, yo creo que por ahí está el tema, que la crítica estaba dada en que se trataba a las generaciones venideras como pacientes, como enfermos. En realidad, lo que le estaba tratando de decir de que en realidad el desarrollo sustentable es una acción, ¿sí? En donde intervienen una mirada armónica entre variable económica, social, ambiental y política, de tal manera que existe una armonía en la utilización, lo estoy diciendo en otras palabras, una armonía en la utilización de recursos para que las generaciones venideras continúen cuidando esos recursos y así, de manera, no puedo decir indefinida, pero así con esa política de accionar sustentable intrageneracional entre las generaciones e intergeneracional, es decir, entre las generaciones venideras. Es lo mismo que yo diga, bueno, Patricia, yo me voy a ocupar de satisfacer todas mis necesidades, voy a dejar prendido el caño de agua toda la noche, total, las generaciones venideras, bueno, ellos verán, ¿no? Ellos verán cómo van a sobrevivir. Eso es no sustentabilidad. Cuando hablamos de sustentabilidad, la acción es, bueno, Patricia, yo voy a cerrar el caño de agua, no estoy usando el agua, voy a apagar la luz en los lugares de mi casa que no estoy utilizando la luz, porque la matriz de producción de energía está basada en energía actualmente no renovables. Entonces, un combo de cosas. No sé si, Sonia, me estás entendiendo. Las generaciones venideras no son pacientes, no son enfermos. Son personas incluso mucho más habilidosas que nosotros, porque encima van a tener que sobrevivir con los pocos recursos que le estamos dejando, ¿sí? Se viene bastante complicado.
para las generaciones venideras. Bien, profe. Sí, ahora me quedó más claro. Bien, gracias a vos, Sonia. Es muy buena pregunta. ¿Qué nos dice Raúl? Buenas noches, profesora Patricia Nayar. Martes y jueves tenemos las reuniones y clases de teoría y práctica. Yo me integro hoy a participar. Bueno, no te hagas problemas, Raúl. Nosotros, nuestras clases son martes y jueves teórico-práctico. Tratamos de alternar, ¿no? En una misma clase la teoría y la práctica. Ahora, como verás, Raúl, estamos trabajando más en teórico, más que nada porque corresponde a la introducción teórica a los ejes temáticos que viene. Así que bienvenidos, Raúl. Son teóricos prácticos en general las clases. Profe, otra consulta. Cuando se plantean los problemas, ¿cómo nos damos cuenta de estos problemas, digamos, a través de una encuesta, a través de alguna herramienta? Sí. Antes de contestar lo que dice René, que lo tengo acá en el chat, cuando uno, por eso es muy interesante replicar las experiencias de la observación, del diálogo y del acercamiento a los grupos de interés. En el caso que trabajamos, ¿quién mejor que los docentes que se acercaron, a pesar que los alumnos terminaron en nuestras manos, porque no les quedaba, no es que éramos los reyes, no les quedaba otra que de última llegaban a nuestras manos y nos preguntaban, ¿usted sabe sobre responsabilidad social? Quiero presentar la tesis, ¿sí? Hasta entonces había pasado 1 o 2 años. Es muy importante el diálogo, la mirada, las encuestas, ¿sí? Las encuestas. El boca en boca sirve mucho para hacer un estudio. ¿Por qué? Y mirar de una mirada más contemplativa y no medir al tercero con la misma vara que nos medimos nosotros. Entonces, de esa manera, al tratar de ponerse los zapatos de otros, recién uno puede indagar sobre el origen del problema, ¿sí? Así que hay muchas técnicas para llegar a encontrar el problema, ¿sí? René dice, consulta, dentro del árbol de problemas y de soluciones, ¿dónde entra el proceso indagatorio que usted habló? Ahí me perdí. Bien, desde que empezás con el árbol de problema, empezás a indagar. Como decía Menón, la paradoja de Menón, estudien sobre la paradoja de Menón y Sócrates cómo hizo que Menón reconozca que con la indagación se mata la ignorancia, ¿sí? Los invito a investigar al respecto. En realidad el proceso indagatorio empieza desde el momento en que empezás a definir y redefinir el problema, utilizando los distintos tipos de metodologías que nos pide Sonia, de diálogo, de mirar, la lectura de diario, de distintos tipos de diario, de conocer los distintos tipos de criterios, ¿sí? ¿Qué nos dice Tania? Disculpe, profesor, entonces ustedes van a subir el práctico que hay que hacer la semana próxima. Sí, Tania, nosotros vamos a subir qué actividad práctica tienen que presentar, ¿sí? La fecha, vamos a dar una fecha bastante considerada. Tania dice, Tania Sarapura, profe, una consulta. Los que tenemos regular la materia y queremos ir por la promoción, ¿rendimos solo teoría? Sí, Tania, lo hemos hablado con los docentes. Ayer llegamos a un acuerdo y hemos flexibilizado a aquellos que ya están regular, únicamente van a rendir teoría, ¿sí? Así que la respuesta es un sí. Gracias, no, dice Tania, de nada, Tania. Rocío, no, por nada, por favor, ustedes. ¿Hay fecha parciales? Sí, han sido anunciados los parciales, creo que la clase pasada. En estos momentos era uno el 26 del 10 y el otro era en noviembre. Ya les voy a pedir a los informáticos que nos manejan la plataforma que lo publiquen, ¿no? Al foro. Ya hay fechas de parciales.
Justo acá tengo la fecha de los parciales, el 26 del 10 del 21, ahí está, perfecto. Y el 25 del 11 y el 1 de diciembre recuperatorio. También gracias, José. Bueno, nos vemos. Gracias, gracias, gracias a todos por haber estado del inicio y nos estamos viendo el martes. Atentos a la plataforma, ¿sí? Buen fin de para todos y todas. Hasta luego, profe. Hasta luego.